Ellos son defensores de una minoría, han llegado al colmo en su desesperación de que se les olvidó. Ya no hablan de que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo. ¿Se acuerdan? Porque para ellos ayudar a los de arriba es rescate o fomento y ayudar a los pobres es populismo, es paternalismo. Pero no dicen nada de eso. La propaganda y los propagandistas de Claudia Sheinbaum dicen que Xóchitl Gálvez y el PRI y el PAN, los neoliberales corruptos, quitarían los programas sociales. Ahí está la diferencia. Si había alguna duda de dónde o por qué el porcentaje tan amplio en favor de Claudia Sheinbaum y tomamos como referencia la encuesta del Financiero, la respuesta estaría ahí. 3 veces más personas que reciben los programas sociales votarían por Claudia Sheinbaum, 64% contra 21% por Xóchitl Gálvez. ¿Qué puede hacer Xóchitl Gálvez si toman en serio esta encuesta? Es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir que no van a quitar los programas sociales, algo que han hecho. Pero pues creo que lo van a tener que decir con más énfasis. Pues hace rato vi en la tele que el PRI propone el programa Pa' que te arranque. Te van a dar 120,000 pesos para que puedas irte haciendo de tus cositas. Ah, caray, eso sí me interesa. Te van a dar 40,000 a los 18, otros a los 21 y 40,000 más a los 24. El PRI propone apoyar con 120,000 pesos a cada joven de este país. Uy, no, comadre, quiero fuera como usted. A mí todavía me falta mucho para eso. Pues ni tanto. ¿No ve que los del PRI ya quieren que sea a partir de los 60 años? Es que ellos siempre se han preocupado por nosotros. No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. Programas de adultos mayores que iniciaron en el gobierno panista de Fox, ahora los llamaremos 60 y más. Ya son defensores de las políticas de bienestar. Cuando hay constancia, pruebas. Me tocó enviar una iniciativa de reforma constitucional y votaron en contra. Una iniciativa de reforma constitucional en favor de los pobres, vulnerables. Y ahora ya no quieren que eso se mencione. Esto es muy característico del conservadurismo, el doble discurso, la doble moral. Tenía razón Monsiváis, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Bueno, pues usted ya lo vio, estamos en temporada electoral y está de oferta esto de las propuestas. Todo se vale, y dentro del todo se vale, ahora está muy concentrada la oposición en también entrarle a los programas sociales. Este es un tema que es muy interesante porque durante toda esta administración se han dedicado a decir que los programas sociales son clientelares, que son para personas flojas. Todo el tiempo las han criticado y sin embargo hoy forman parte, eje de lo que son sus propuestas electorales también, desde luego a partir de un diagnóstico muy acertado de lo que la población ha validado como uno de los mayores valores de este proyecto de nación que está en curso con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición tiene algunos problemitas, vamos con respecto a los programas sociales, como ya lo veíamos, entonces vamos a ver cuál es la situación de los programas sociales en México, vamos a ver cuáles son las grandes contradicciones y también el hecho de que no pudiendo ofrecerlos, porque aquí hay un tema de credibilidad también, entonces ya han llegado hasta el punto de emplazar al INE a que ayude a la oposición para no hablar de los programas sociales porque les hacen mucho daño. Todo esto está en el ambiente en este momento, en el debate público. Vamos a entrarle a todo esto. Esto es En Re. Bienvenidas, somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga y como ya le comentaba nos vamos a concentrar en uno de los ejes de propuesta que han elegido
pues todos los partidos políticos, unos de manera natural porque forma parte del proyecto al que se le da continuidad y otros como para entrarle a la competencia. Estamos hablando fundamentalmente de la oposición y más particularmente de la alianza que encabeza Xóchitl Gálvez por los partidos del PRI, del PAN y del PRD, y el gran tema son los programas sociales, un tema con el que habían tenido muchos problemas a lo largo de toda esta administración, mucha crítica detrás, pero que ahora, haciendo el diagnóstico, y si retomamos esto que ya escuchamos, que Ciro Gómez Leiva usaba como incluso una especie de asesoría a los partidos políticos, es decir, el tema son los programas sociales, queridos, en las encuestas, que hoy dan un respaldo, en el caso de Reforma, de 70 y tantos % a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Luego también está el Financiero, y cuando se entran los temas por los cuales se da ese apoyo al gobierno, pues está desde luego el asunto de los programas sociales. Entonces, claramente ya hicieron ese diagnóstico y entonces ahora también están hablando, como ya vimos, pasaron de decir que son para flojos a ahora ya todos son programas sociales, ahora ya va a haber una pensión que reduce la edad respecto a los que ahora hay para adultos mayores, ahora va a haber una de mujeres, ahora ya les van a dar a los jóvenes 120,000 pesos para que puedan hacer cosas a lo largo de la vida. En fin, están de oferta los programas sociales. Ahora, para poder hacer un diagnóstico de credibilidad, primero hay que ver pues, cuál es la condición que tenemos en México respecto a los programas sociales a lo largo de esta administración, cuáles son los programas que tenemos y cómo llegamos a ellos también, cuáles son las discusiones que se dieron en medio de todo ese proceso. Y ahí voy a empezar contigo, Óscar, los programas sociales que tenemos. Sí, creo que hay que decir algo que es súper importante. A ver, lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador da como becas, pensiones y programas sociales son el programa más importante, no de México, del mundo, en términos de una política pública de apoyo a los que menos tienen. Y los datos que tenemos para el 2024 es que en México hay 27.970.000 personas que acceden a algún tipo de apoyo federal. ¿Qué representa esta cantidad? Es prácticamente como si la mitad de España tuviera un programa social. Es la mitad de la población prácticamente, ¿no? En México, esta cantidad de programas sociales representan 2 billones, ¿no? Con B, no con M, 2 billones de pesos, que son una parte, aproximadamente una cuarta parte de todo el presupuesto anual, y se entregan de manera directa a cada persona. No hay intermediarios, no hay organizaciones, son directos a través de un mecanismo que se ha creado, que es los bancos del bienestar, y de manera directa. Creo que eso le da una dimensión del mecanismo que se está utilizando. Ahora bien, estos 2 billones de pesos que se entregan, hay algo que es bien importante decir. Se les dan a la gente que menos tiene, sí, pero muchos de ellos también son constitucionales, es decir, universales. No hay una selección, a ver, tú votas por mí, yo te doy. No, es para todos. Incluso hasta el hombre más rico de México, que se llama Carlos Slim, tiene derecho a su pensión, que es la pensión para adultos mayores, ¿no? No sé si la cobra o no, pero tiene el derecho a ellos. Y son varios los que se han puesto en práctica. En México, por ejemplo, el 79% de los hogares mexicanos, de una u otra manera, reciben una pensión. Alguien del 79%, que es casi el 80%, recibe algún tipo de pensión. ¿Y cuáles son las pensiones más importantes? Bueno, pues están las becas para el bienestar Benito Juárez, que son para educación básica, para que los jóvenes puedan estudiar media superior y educación superior. Esa es una beca muy importante. Hay un beneficio de aproximadamente 2 millones de estudiantes adicionales a los que ya se venían dando en este 2024. Se benefician de manera directa muchos estudiantes para que puedan estudiar.
Luego también tenemos un programa súper importante que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido cuestionadísimo por la oposición, porque decían que cómo es posible que a los jóvenes se les dé dinero para que lo gasten en el antro, pero además así con toda la histeria del mundo, ¿no? ¿Qué significa Jóvenes Construyendo el Futuro? Es uno de los programas más importantes. Se les dan 7,572 pesos mensuales a cada joven. A los que antes la oposición les llamaba ninis, porque decían ni trabajan ni estudian. Llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo, a ver, son jóvenes y hay que apoyarlos. Y entonces, a través de todo un mecanismo donde ellos pueden acceder a una empresa para recibir capacitación mientras están en este proceso de capacitación, se les dan 7,572 pesos, ¿no? Sí, es decir, casi $400 aproximadamente, ¿no? Sí. Pero además se capacitan en el proceso. Exacto. Para después ser elegibles para un empleo, ¿no? Sí. ¿No? El programa ha beneficiado a 2,855,000 jóvenes, de los cuales 58% son mujeres y 42% son hombres. Destaca que 6 de cada 10 de estos inscritos, además, han encontrado empleo. O sea, cosa que es importantísima, ¿no? No solamente te doy el dinero, sino que además tienes que estarte capacitando y al final de ese proceso han encontrado empleo los jóvenes, cosa que antes no ocurría, ¿no? Han vinculado a las empresas con los jóvenes, que es súper importante. Luego tenemos otra pensión que es La Escuela es Nuestra, que es un programa donde también se brinda apoyo directamente a los padres de familia para que puedan remozar, remodelar las escuelas, que tengan condiciones dignas, baños limpios, agua, en fin, toda una serie de servicios. Está otro que también es muy importante y que incluso México ya está exportando, digamos, este programa social, dicho de alguna manera, es Sembrando Vida. Es un programa que apoya a los campesinos para que puedan desarrollar cosechas, tener ganado, y tener mejores condiciones de vida que nunca habían tenido. Es un programa súper importante. Que además ahí me gustaría apuntar, Sembrando Vida ha sido una de las últimas campañas también de la derecha para atacar al gobierno del presidente López Obrador, porque como tú mencionas, no solamente se aplica para cientos de miles de personas actualmente en el país, sino también se ha implementado este programa ya directamente en Honduras, en El Salvador, en los cuales tienen cerca de 20,000 beneficiarios en cada uno de estos países. También son cerca se va a implementar, ¿no? Son varios países en los cuales también se está pensando, uno de ellos también es Cuba, en donde no necesariamente ahí es de manera directa, sino son cerca de 5,000 las cooperativas que están siendo beneficiadas también en Cuba. Recientemente se habló también de implementarlo en Colombia y el gran escándalo viene cuando se habla de Venezuela, ¿no? Claro. En el cual hace unas semanas, unos meses, sobre todo los últimos días, se ha hecho de conocimiento público que este programa se va a implementar, y lo que no se dice es que justamente estos medios de comunicación y también los propios Estados Unidos son los que han implementado estas estrategias de desestabilización en estos países, y podemos ir exactamente a cada uno de ellos para decir que los responsables y las raíces de esa población que está buscando migrar, están ancladas directamente en una política imperialista de Estados Unidos que dio un golpe de Estado en 2009 en Honduras, que lleva más de 6 décadas bloqueando a Cuba, que implementó aquí se llamó Iniciativa Mérida, allá se llamó Plan Colombia, ¿no? En el cual pues también hay un proceso migratorio producto de la violencia generada con esta política contra las drogas en Colombia, que vemos similar en el caso de México, o en el propio México, que la migración también se daba justamente pues por acabar, ¿no? el campo y todas las actividades productivas aquí, y no se diga Venezuela, que lleva años también sosteniendo un bloqueo económico. Entonces, que ahora México venga y diga, yo sí me voy a hacer cargo de todo lo que Estados Unidos ha hecho, porque lo ha hecho Estados Unidos, con la irresponsabilidad de Estados Unidos de no querer, hasta hace un par de meses, que fue un logro de México, el que se llegara a presionar a tal grado para que Estados Unidos invirtiera millones de dólares por primera vez en lo que México estaba denunciando, que eran estos programas sociales, y no en lo que Estados Unidos quería, pues ahora pegan el grito en el cielo, ¿no? Pero también eso es importante decir, México está tomando medidas que Estados Unidos y ese llamado Occidente no está tomando. Exacto, sí, es un programa muy importante. De hecho, aquí la relevancia de esto es que beneficia a 500,000 de familias que viven en el campo.
Y a través de este programa siembran árboles, siembran parcelas con árboles frutales, maderables, como yo les decía, maderables, ganado, y están reforestando además a este país. Creo que es una y aprendiendo técnicas de sustentabilidad que es impresionante. Yo recuerdo que hay muchas quejas de campesinos en este país en contra de ese programa porque dicen tienen que hacerlo aún más masivo, ¿no? Que todos puedan aprender y tener acceso a esta información. Sí, tenemos el otro que es fertilizantes para el bienestar, muy sucintamente son 3 millones de hectáreas las que se utilizan para el maíz, frijol, arroz y otros cultivos. Se entrega a través de un programa que se llama 123 y son 1 millón de toneladas de fertilizantes gratuitos para 2 millones de beneficiarios. O sea, no es cualquier cosa esto, ¿no? Creo que es súper importante. Tenemos otros programas sociales también. Producción para el Bienestar es un programa que se le entrega también al campo para que busquen pequeños productores, para herramientas, es otro tipo. Está uno que se llama Bien Pesca, que es para apoyar a los pescadores, por una vivienda mejor, para que la gente pueda tener una vida digna en sus viviendas. Internet para el bienestar, que es una de las cosas que ha buscado el presidente, que el Internet llegue a todo el país de manera gratuita. Tenemos una financiera para el bienestar que está funcionando, por lo menos, por ejemplo, la gente que envía remesas, ¿no? La gente de Estados Unidos que envía 63 mil millones de dólares al año a nuestro país. Es importantísimo porque les bajaron las comisiones que otras empresas como Western Union, Electra y todos esos pues se hacían millonarios y ahora la gente puede recibir su dinero de manera directa. Tenemos, bueno, sin duda el programa estelar que es el programa de las pensiones para los adultos mayores. Son 11 millones de adultos mayores los que reciben la pensión para el bienestar. Entonces, de estos adultos mayores, empezó con 68 años, hoy la reciben a los 65 años y ya tiene rango constitucional. O sea, eso es algo súper importante. No queda al criterio de que si te lo quiero dar, te lo doy, sino no. 11 millones. Y es casi medio billón lo que se entrega en este tipo de pensiones. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que tenemos, sí. Y es como un buen panorama, un buen mosaico de lo que hoy está significando la política social y todo lo que antes votó la oposición en contra de todos estos programas sociales, hoy dicen, nosotros estamos a favor de los programas sociales. Sí. Nada más para completarlo, está también el programa de apoyos para madres solteras, claro, para personas con discapacidad, sí, que también, por cierto, tiene rango constitucional, y aquí creo que vale la pena hacer un matiz, digamos, sobre lo que es este universo de programas sociales. Todos estos programas sociales surgen, nacen a partir de esta administración. Es decir, es una iniciativa del gobierno y del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, si hablamos en términos programáticos de un partido, pues es Morena, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir eso? Nada más con una presión, o sea, porque luego la paternidad ahora se la quieren adjudicar muchos. Sí, a eso voy justamente. Nació con Andrés Manuel en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el de adultos mayores. De adultos mayores, sí, ciertamente, y luego hay otros que han ido creciendo o que se han ido añadiendo y que en esta administración pues ya se consolidaron. Pero a lo que voy es justamente eso. O sea, significa que estos programas se quitan o se ponen en función de la voluntad política y de la visión de un gobernante. Estamos hablando en este momento de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no surgieron por generación espontánea, claro. Es una cosa que se puede dar y se puede quitar. Ahora, dentro de este gran universo, efectivamente, hay unos que tienen ya rango constitucional, que no son todos, hay unos específicamente, pensión de adultos mayores y personas con discapacidad, así como el derecho a un sistema universal nacional de servicios de salud. Esos y la son pensión los que digna. Esos son los que tienen rango constitucional. Todo el resto no tiene rango constitucional, tendría mucho más facilidad para quitarse. Estos lo que requieren son de 2/3 partes del Congreso para que a través de una reforma se pudieran quitar. De todas maneras se pueden quitar, pero es más difícil. ¿Esto por qué lo decimos? Primero, porque sí tienen paternidad los programas sociales, y dos, también pueden ser revocables. O sea, si enfrentáramos un escenario en donde la oposición tuviera mayoría, podrían echarse para atrás sin ninguna duda.
y ya votaron en contra. O cómo llegamos, para que nos cuente Salina, cómo llegamos a tener estos programas sociales, particularmente, y este es un momento muy emblemático, cuando se vota que se eleve a rango constitucional estos pocos programas que quedaron ahí en la Constitución, pues hubo una gran discusión. Y mira, nuevamente, desde la génesis de los programas sociales coincide justamente que en la presidencia se encontraba Vicente Fox, aquí como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y desde ese entonces ya había manifestaciones en contra de este tipo de programas y ha sido incluso histórico. Todos los últimos liderazgos, digamos, personajes visibles del panismo, de la oposición, han históricamente denunciado, ¿no?, que esto no se tiene que llevar a cabo, que esto es, en palabras de Vicente Fox, para huevones. En el caso de Calderón, es un dinero que están tirando, despectivamente los llamaba en los ninis, ni estudian ni trabajan, ¿no? Como si fuera responsabilidad de las juventudes que los han dejado los dejaron al margen, ¿no?, de cualquier toma de decisión, de cualquier espacio, y denunciaba esto de Jóvenes Construyendo el Futuro. O desde la meritocracia también Xóchitl Gálvez hablaba de que a ella le había enseñado su abuelo a ganar su propia comida y que sugería una temporalidad también de los apoyos. Cuando se viene este debate, el PAN, salvo Xóchitl Gálvez, de hecho ahí hay varios matices, es por el apoyo que tiene de la población que en algunos momentos hace que se repiense si se puede o no votar en los programas sociales con términos electorales. En esta votación mayoritariamente son personajes del PAN quienes se oponen a que se eleven a rango constitucional. Por eso es que ahora parte de su campaña insisten en decir, primero, por los beneficios que se han notado a nivel macroeconómico, a nivel familiar, el ingreso, ¿no?, el aumento al salario mínimo. Es decir, hay varios puntos en los cuales hoy pues incide directamente en que la población esté apoyando este proyecto y quiera su continuidad, y lo que está haciendo la estrategia de la derecha es directamente pues echarle la culpa como si fueran en abstracto los programas y que es una lógica clientelar, como directamente sí la hubo durante el PRI, durante el PAN, el repartir, ¿no?, botes que se acaba de dar hace unos días en Puebla. Acaban de ver cómo estaban regalando tinacos de agua y ellos decían que pues no, que eran parte de programas cuando en la veda electoral justamente está prohibido y quisieron dar la maroma, ¿no? Eso es lo que ellos estaban utilizando. Entonces a mí sí me gustaría escuchar nuevamente a estas figuras del panismo, cómo materializan, ¿no?, sus expectativas sobre lo que implicaban los programas sociales, pero también en esta votación que creo que nos va a dar un panorama amplio de por qué no solo la gente, sino pues muchos aseguramos que si estuviera en sus manos, la prioridad no sería el gasto y la inversión social. Para ellos es un gasto social. Lo que hemos demostrado lo que se ha demostrado en este gobierno, lo que hemos demostrado en medios de comunicación, ha sido que esta estrategia pues ha beneficiado directamente a la población, tan así que en los primeros 4 años de la gestión se sacó a más de 5 millones de mexicanos y mexicanas del rango de la pobreza. Entonces pues vamos a escucharlos. Un puntito más de lo que representan los programas sociales. México, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, traía una crisis económica muy fuerte. Los programas sociales en tiempos de pandemia y de manera permanente significan una inyección a la economía impresionante. O sea, la gente tiene dinero para gastar. Al gastar, pues hay demanda de productos, y al haber demanda de productos, los empresarios se benefician, hay producción. Entonces han sido un pilar para la recuperación económica de nuestro país. Cuando dicen, es que se le apoya solo a la gente que no tiene, pues de manera directa sí, y qué bueno, pero de manera indirecta están siendo el pivote de la reactivación económica de este país y están demostrando que los principios del neoliberalismo no sirven para que la gente viva bien y tenga ingresos dignos. Déjame completarte eso, porque eso junto con otras dos grandes políticas públicas, una la de elevar los salarios, ¿no? Los salarios que ha sido sistemático y que ahora está comprobado que la reducción de la pobreza en una medida importante tiene que ver con ese incremento del salario mínimo, que es una política que había quedado estancada desde hace décadas en nuestro país y que claro que es otra de las cosas que ahora la oposición dice, no, sí, hay que elevar los salarios. Y que no se nos olvide también. Y nada más rápido, y la otra es el incremento del salario mínimo y el de mayor empleo,
con otro de los grandes pivotes, que es la generación de planes de construcción de infraestructura que han implicado una oferta laboral que tampoco se tenía en el país y que se pretende que continúe, por cierto, en contra de la opinión también de la oposición, que todo el tiempo está queriendo frenar estas grandes obras de infraestructura, ¿no? Y que entre el salario mínimo y los programas sociales se permitió hacer un gran colchón, ¿no?, para que en términos de la pandemia la población no se viera tan afectada como en otros países, ¿no? Yo decía, se redujo incluso el nivel de la pobreza en esos primeros 4 años. Hay digamos, un incremento entre el 2018 y 2020, y nuevamente del 2020 al 2022 hay una reducción notable de la pobreza, cosa que no pasó en otros países. En otros países la constante fue el incremento de la pobreza, el incremento de la hambruna, el incremento de la inflación, mientras aquí estamos viendo que eso no ocurrió, y en gran parte también hay que entenderlo así. A pesar de esa gran campaña de descrédito o de los panistas votando en contra, eso no ocurrió, y al contrario, pues no llegó este mito del comunismo, ¿no? Entonces yo insistiría en que escuchemos todas estas voces del panismo. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. 150,000 millones de pesos que están tirando ahorita en los ninis y los jóvenes estos construyendo futuro. Quitemos los apoyos a adultos mayores. Ya acabaste de estar en la vida, ya reiniciaste. Que además no los inició Andrés Manuel, se fue iniciaron Fox. con Fox. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Yo no creo, perdón, en que, por ejemplo, un programa social tenga que durar toda la vida. Entonces ese es el gran fracaso. Un programa social sirve para que alguien salga adelante, pero que después esa persona pueda valerse y pueda salir adelante por sí sola. El presente dictamen lejos está de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. Lejos está de garantizar un sistema de becas para todos los estudiantes de todos los tipos de educación. No optaron por los pobres, han optado por los votos, y por eso Acción Nacional va a votar en contra porque es un presupuesto que no está pensado en favor de la justicia social, sino para cumplir el capricho de una persona. Eso se llama populismo, y quiere decirle al pueblo lo que quiere escuchar, y cuando llegan al gobierno, hacer lo que una sola persona les dicta y hagan y están haciendo. Lamentablemente, este presupuesto no lo podemos votar a favor. Pues ahí lo tenemos, existe un pequeño problemita de consistencia en la oposición cuando de programas sociales hablamos, ¿no? Porque de pronto pues les aflora así lo que han venido defendiendo durante décadas en sus gobiernos y también discursivamente en toda esta administración, que es que los programas sociales no sirven para nada, que son un gasto, no son una inversión social, etcétera, que son electoreros, etcétera, ¿no? Eso les aflora. Pero por otro lado, dándose cuenta de que de que es una de las cosas que han generado mayor bienestar y por lo tanto también expectativa electoral de lo que va a pasar después de esta elección con los programas sociales, entonces tienen que de alguna manera acomodarse, y eso lo vemos en los discursos y los, bueno, de plano, nones de Xóchitl Gálvez, en donde se tiene que cortar la mano para decir: prometo que no voy a tocar los programas sociales. Pero un día dice eso, al otro día dice que no van a ser para todos, que van a ser temporales, en fin. Grandes contradicciones que evidentemente pues han quedado muy de manifiesto, ¿no? Y ha sido este tema particularmente pues muy cuestionado. Y hay que decirlo, se encuentra en el mero debate, es uno de los grandes debates y de los grandes ejes que van a influir en la decisión de los electores, sin duda alguna. Por lo tanto, como no le pueden entrar desde el punto de vista de te vamos a ofrecer esto y tengo la credibilidad suficiente para que si piensas que te lo voy a dar, entonces se han movido del lugar hacia ya
lo más burdo que es lo que vimos en estas últimas semanas. Sí, y esta parte creo que vale la pena señalar. Tan saben de la importancia la oposición de los programas sociales que hoy sus ofertas son de risa. O sea, de pronto el PRI dice, te vamos a dar 120,000 pesos a ti joven para que votes por nosotros, ¿no? En 3 etapas, 40,000 pesos cuando salgas de la escuela, otros 40,000 pesos cuando quieras poner un negocio y otros 40,000 pesos pues para que sigas proyectando tu vida familiar. O sea, Que eso lo han hecho en distintas elecciones, las famosas estas tarjetas rosas, ¿no? Así de que no existen como programa ni como política pública nunca en sus gobiernos, pero cuando son las elecciones, ahí te va tu tarjeta rosa y le voy a poner 500 pesos, etcétera. O sea, Monex. Y eso es importante y marca una diferencia. Compra de voto. Claro, hay una diferencia. porque, por ejemplo, los programas sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador los echó a andar en época que no era electoral. O sea, son programas de gobierno, programas de Estado, no son un proyecto coyuntural para cierto momento. Conceptualizados como derechos. Como derechos. Que es una gran diferencia. Exactamente, ¿no? Lo que hace la oposición es, en plena época electoral, dice, a ver, ¿cómo le gano? Entonces, bueno, vamos a dar la pensión para adultos mayores desde los 58 años. O sea, no de los 65. De los 45. Sí, ¿no? Ya están las mujeres, ¿no? O sea, sí, pues son los mismos programas, pero el mío tiene un plus, ¿no? Pero créeme a mí. Exacto. No, yo que nunca he hecho programas sociales, te prometo que sí te lo voy a dar a los 48 años, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy interesante y muy importante destacar es el hecho de que la oposición ha tenido que recurrir a estrategias propias de la izquierda, porque el imaginario colectivo también se ha movido hacia la izquierda, ¿no? O sea, si fuese simplemente una elección, ¿no? Es la primera elección, además, yo lo pongo siempre de ejemplo en varios espacios, desde la Revolución Mexicana, que no había, salvo el gobierno de Lázaro Cárdenas, un movimiento de masas en este país con una perspectiva progresista, ¿no? Estamos hablando de que en un siglo, por primera vez, la población en México de forma masiva está respaldando un proyecto progresista de manera amplia, comprobado, tan así lo tiene claro la derecha, que entonces tiene que recorrer en ese imaginario colectivo con propuestas de la izquierda tratando de mejorarlas, de pintarlas, de maquillarla a nivel federal, pero también a nivel local. Es decir, en esta ciudad, ahora la campaña del que está buscando también ser jefe de gobierno por parte de esta coalición de la derecha, está proponiendo exactamente lo mismo, ¿no? También programas sociales, Desde que naces. Desde que naces, ¿no? O sea, están de verdad, a mí me da mucho gusto porque la población, eso quiere decir que está esperando no solo continuidad, sino que también está cuestionando esas políticas que se presentaban antes de, bueno, pues entonces van a pagarme tanto por nuestro voto, que lo están haciendo, ¿no? O sea, también, digamos, no hay que descartar esas mismas estrategias históricas, pero eso habla también de una politización inevitable para la derecha que ha tenido que proponer esto, porque con la mano en la cintura creyeron que iban a poder proponer lo mismo y sobre todo atacando, que también ha sido, ahora tienen propuestas, así sean iguales a las de Morena, ahora se han visto en la obligación de proponer, porque el último año fue una estrategia de decir no al presidente, no a Claudia Sheinbaum, todo lo que diga Morena, no a lo que diga las bases de Morena, no a lo que... Fue eso. Entonces también qué bueno que ahora se están viendo obligados a pensar qué quiere la población, ¿no? Así más allá de que la gente de verdad les vaya a creer, que ya vimos en las encuestas que no necesariamente, pero eso también es interesante. Tanto es así que ya adelantaron que ¿se acuerdan que hace poco hablamos de las 12, ¿no? Reformas constitucionales que propone el presidente para que se queden 20. Ahí? ¿20? Sí, 20. Ya cambiando la cifra. Pero bueno, estas reformas constitucionales, entre las cuales está que el salario mínimo nunca deje de incrementarse por encima de la inflación, hay una reforma al sistema de pensiones, en fin. Y ahí la oposición dijo, no, sí, nosotros sí también le vamos a entrar y vamos a votar. Ahora, ¿no? En este tiempo electoral, cuando, como dices, toda la administración ha sido bloqueo en cualquier política, incluida la política social de esta administración. Sí, efectivamente es un gran pulso porque, dicho sea de paso, no es la misma circunstancia que otros países de América Latina. O sea. Claro. Y hay un elemento que vale la pena señalar porque quizá muchos de los que nos estén viendo podrían decir y con justificada razón, ¿y de dónde sacan tanto dinero
para pagar las pensiones, para tener un programa social tan amplio, ¿no? Sí, a lo mejor están descuidando otras cosas. No. A ver, ¿por qué hoy que la oposición está haciendo ofertas de programas sociales, todos sabemos que es inviable? Porque durante muchísimos años y en años recientes la oposición ha mostrado que son corruptos hasta la médula y que mucho del presupuesto antes de este sexenio se iba a los bolsillos de los políticos y de los grandes empresarios que estaban en connivencia. Entonces, la diferencia y de dónde está saliendo el dinero es que en este sexenio, bueno, pues todos los actos de corrupción que desviaban miles y miles de millones anteriormente, no se están dando. Y de ahí están saliendo el dinero, de combatir la corrupción, de ejercer una política de austeridad y de actuar pues, de manera honrada. Entonces, eso no lo entiende la oposición, no sabe qué es actuar de manera honrada. Por lo tanto, pues para quienes nos ven de dónde sale el dinero, pues de los ahorros que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la honestidad con la que se están manejando las arcas públicas. Y tal está llegando el dinero a la gente que hay un gran apoyo social a este gobierno en reconocimiento a que eso que ya tienen como derecho se les dio en esta administración, claro, ¿no? Y se les sigue dando y no quieren que se les deje de dar. Y también del cobro de impuestos de esos empresarios que están orquestando, la campaña. Sí, hay varios, ¿no? Que estamos focalizados en el tema de programas sociales. Pero vean de nuevo el programa del tío Richie para saber por qué esas campañas también son cada vez más agresivas, ¿no? Sin duda. O sea, el cobro de dinero para sostener también este proyecto es importante. Sí. Así es. Pero bueno, entonces, como vemos, hay pues digamos, un problema, un conflicto para la oposición para gozar de credibilidad sobre esto que están ofreciendo, que dicho sea de paso siempre, como dices, cuando el gobierno dice, vamos a hacer esto, pero los cómo le van a hacer, de dónde van a sacar el dinero. Ahora nadie se pregunta en la oposición de dónde van a sacar todas esas cosas que están ofreciendo ahorita, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis. Pero el hecho es que sí ha sido muy problemático, pues que la gente les crea, evidentemente, ¿no? Y de ahí, entonces, pues se han movido a una otra estrategia, que es decir, entonces mejor vamos a intentar que no se hable de los programas sociales. O sea, vamos a decir así como el piso parejo es, los programas sociales son constitucionales, no tienen paternidad, entonces nadie te los puede ofrecer, nadie te los puede quitar, nadie puede discutir, por lo tanto, de ellos. Cuando, como decimos, están en el centro de la decisión de los electores, esto de los programas sociales. Por eso los quieren quitar. ¿Qué hizo Xóchitl Gálvez? Esto es uno de los episodios más divertidos de las últimas semanas por lo burdo y también, hay que decirlo, por lo pobre que fue la reacción de un Instituto Nacional Electoral cuando vemos que actúa muy diligentemente frente a cualquier otra denuncia, pero aquí con este tema no. Cuéntanos la anécdota, Alina, y cuál fue la reacción del INE. Pues bueno, en los últimos días hemos visto este desespero, ya venían desesperados desde hace varios meses, sin embargo en las últimas semanas las encuestas no terminan de darles alguna ventaja, en algunos casos pues son bastante irrisorias y exageradas, casi que le dan el 99.9% de victoria a Xóchitl Gálvez. ¿Qué hace Xóchitl? Escuchando a sus asesores en los noticieros más estelares de este país, que le dicen por acá, Xóchitl, tendrías que estar hablando, como escuchábamos al inicio, un Ciro, ¿no? Que se enfoquen en el tema de los programas sociales. Ella se le hace bueno, ¿no? Y nada incongruente, sacar algunos carteles en los cuales dice: yo sugiero al INE que publique una campaña en contra de que se estén ofreciendo o negando los programas sociales, y decide así publicar una serie de imágenes con el logo oficial del Instituto Nacional Electoral. Eso pareciera como que le está dando órdenes, ¿no? Y además, por eso digo, nada incongruente, toda vez que una de las campañas más grandes que han hecho en los últimos meses ha sido el INE no se toca, ¿no? Salieron a las calles diciendo que se quería utilizar al Instituto Nacional Electoral, y ella, con la mano en la cintura, saca una serie de imágenes entre las cuales dice: si alguien te dice que puedes perder los programas sociales,
denúncialos, gane quien gane, los programas sociales se quedarán, ningún partido puede quitarte los programas sociales, y dice que es tan solo una sugerencia. Bueno, eso causó un revuelo tremendo en redes sociales, justamente después de toda esta campaña del INE no se toca, y ella sale a decir después que no era con mala intención, ¿no? Que nosotros somos una bola de malpensados, que creemos que le está dando indicaciones al INE y que el INE ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? O sea casualmente. Que para que no te mientan con los programas sociales. Ahora, hay que decir una cosa, no solamente se usó el logo del INE de una manera indebida y usurpación de funciones, etcétera, sino que lo que estaba planteando Xóchitl Gálvez es que el INE se hiciera parte de la estrategia publicitaria de la oposición. ¿Por qué la estrategia publicitaria? Esas leyendas de ninguna manera podrían ser leyendas que auspiciara el INE. ¿Por qué no? Porque lo que está diciendo es, si alguien te habla de que te pueden quitar los programas sociales, denúncialos. ¿Por qué? ¿Por qué se va a denunciar a alguien que diga eso cuando eso está en discusión? Cuando efectivamente hay partidos que están en contra de los programas sociales o han estado históricamente, hay los que ya tienen una trayectoria que pueden comprobar que han apoyado y han ejercido, aplicado los programas sociales, y eso, o sea, forma parte de la campaña. Por lo tanto, esto es una estrategia publicitaria de Xóchitl Gálvez para que no se hable en contra de ellos de los programas sociales, porque tampoco es cierto que nadie te los puede quitar. Claro que te los pueden quitar. O sea, puede llegar una mayoría de la oposición y quitar los programas sociales. No, o sea, todo lo que están diciendo que supuestamente son leyendas de corte institucional en donde no se engaña a la gente, lo que están haciendo es más bien engañar a la gente. Y no solo la tundieron en redes, sino que salió Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, a decir que esto era inadmisible, ¿no? Que este uso pues no tendría que haberse llevado a cabo. Habían recibido ya la solicitud de Xóchitl Gálvez de que se llevara a cabo este tipo de campañas, pero efectivamente esto trata de invisibilizar la verdadera postura que ha tenido, como ya lo veíamos anteriormente, estos partidos que han visto en los programas sociales un desperdicio, un gasto innecesario, que es para una bola de huevones, secundado por los grandes medios de comunicación, insistiendo en que uno tiene que trabajar, ¿no? para comer, cuando en realidad, nuevamente, no hablan de toda esa arquitectura gubernamental que fortaleció los intereses del 1% en este país por sobre los de la población. Entonces, bueno, esto del INE creo que fue esa cereza del pastel de decir, bueno, el INE sí se toca, pero solo si somos nosotros, y el INE dijo, pues no, claro, mi vida, así no se hace. Hasta en eso quisieron cuidar las formas, porque fue tremendamente pues burdo, ¿no? Todo lo que sí desató en redes sociales. No, mi vida, tienes que bajar esas leyendas. Ahora sí hay que decir que no las sancionan. Claro. Porque ya es como, el daño ya está hecho. Es que el INE solo sanciona al presidente de la República y le ordena que no hable de esto, de aquello, ni nada, pero no sanciona a la oposición ni con el pétalo de una rosa. Porque, por ejemplo, si las leyes fueran retroactivas, que no lo son, pero si fueran retroactivas, pues muchos de los que hoy están diciendo, ¿no?, que si alguien te quiere quitar tu programa social, denúncialo, pues Xóchitl ya estaría en la cárcel, o los panistas ya estarían en la cárcel, porque en su momento pues ellos buscaban quitarlos. Entonces, claro, la incongruencia es impresionante. Electoral y judicial, que está ligado incluso ya, ese es otro tema que también podríamos hablar, pero que está ligado incluso también en la forma en la que han permitido candidaturas, o que ahora están tratando de insinuar de que la intervención del presidente ameritaría la cancelación de las elecciones, o la violencia ameritaría la cancelación de las elecciones. Pero, por ejemplo, estamos viendo que a un Santiago Nieto, que es identificado con la Cuarta Transformación, que va por Morena, busca aspirar al Senado y le bajan la candidatura, mientras tenemos candidaturas como Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca, ¿no? Que problemitas judiciales. Problemitas. No, y mira, parte de las incongruencias del INE es que el INE, por ejemplo, sanciona a los medios de comunicación públicos por estar diciendo lo que está pasando, ¿no? Y dice, bueno, a ver, tienes que tratarlos parejito. Pues no, si Claudia tiene 20 eventos en un día y la otra persona tiene 2 eventos, pues no les puedes dar la misma información, ¿no? El mismo espacio, tiempo. Exactamente, ¿no? Y cuestiona si hay valoraciones positivas o negativas, pero no se mete a analizar el contenido de los mensajes publicitarios de la oposición.
que están plagados de mentiras tratando de engañar a la gente. O sea, tiene dos criterios para valorar la parte informativa de lo que le llega a la gente en estas campañas, ¿no? Eso sin contar con las campañas digitales también millonarias. Bueno, que no ha querido investigar, ¿no? Que no ha querido investigar. Así es. Así es. Pues así está. Así está, queridos y queridas que hoy nos acompañen y a quienes agradecemos mucho por esta compañía el día de hoy. Así está el tema de los programas sociales. Ese es uno de los grandes temas de esta coyuntura electoral. Lo seguirá siendo sin duda y seguiremos hablando de otras también. Por lo pronto, les deseamos un muy bonito día y nos vemos a la próxima.